Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Legión Tapatía? Bienvenidos al 2026, un año que sin duda será bastante movido para todas y para todos, sobre todo a los amantes del fútbol. Pues recordar que empezamos ahora sí el año mundialista y bueno, enfocándonos principalmente en Chivas, un semestre donde tiene que haber resultados positivos, donde la presión está a tope debido al bicampeonato del Toluca, que ya empató al Guadalajara en títulos. Y bueno, ante todo esto sabemos se ha hecho un mercado de fichajes hasta el momento interesante, ha sonado y queda pendiente todavía el tema de la defensa central, y como habrán escuchado en los últimos par de días, pues Eduardo Águila vuelve a sonar. Sin embargo, pues ya sabemos, hubo información al respecto que ya estaremos comentando a continuación, y también pues estaremos viendo, ¿no?, qué es lo que tendría que pasar para que se pudiera dar su llegada al conjunto del Guadalajara. Pero bueno, para empezar este primer video del 2026, aquí estoy con el buen Diego Ibey. ¿Cómo estás, amigo? Saludos, mi César. El tema de Águila, ¿consideras que debe llegar a Chivas? ¿Por qué? Contemplando también que hay diversos factores. Está una población importante, ¿no?, en la zona defensiva. Sí, que es un tema, ¿no? Porque al final de cuentas, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Al final de cuentas lo que hace la diferencia entre quedarte en unos cuartos de final, en unas semifinales, es el tema de la banca, ¿no? Y el Guadalajara durante el semestre pasado, hay que recordar que hubo un par de partidos, un par de semanas en el cual pues la defensa titular se lesionó, ¿no? No contabas con ni tu primera ni tu segunda línea, tuviste que parchar bastante. Está el tema del Tiva Sepúlveda, que pues así como puede tener torneos muy buenos o partidos muy buenos, pues es muy inconsistente. Sobre todo el semestre pasado dejó mucho que desear. Entonces ahí es donde sale la duda, porque sí está poblada como tal la línea defensiva, pero si tienes dos bajas ya se complica la existencia. Entonces creo que sí vendría bien el fichaje de un central, que me imagino pues por eso se la están pensando, ¿no? Por eso es que no se ha movido mucho el tema para fichar a un jugador en esa posición. Y el tema de Eduardo Águila, pues creo que sería una buena opción. Es un jugador que todavía no es figura, ¿no?, como para que te cobren una millonada por él. Y creo que es un jugador que sí te pudiera llegar a aportar, ¿no? Sobre todo para tener más variantes, porque el día que falte Romo, el día que falte Campillo, te complicas ya la existencia, porque ahí tienes que ya meter a Tapias, tienes que meter a Tiva, que no son malos jugadores, pero de repente recordar el semestre pasado, cuando no se daban los resultados, de repente era un penal de Tiva, era un penal de Tapias, y no te terminaban de generar esa confianza, ¿no? Sí, un elemento que al menos en información que circula es que pretenden venderlo en $6 millones, que para mí en lo personal, como tú señalas, en sí no es un futbolista figura, ¿no?, de la institución para que esté tasado en eso. Al menos por lo que ha conseguido Chivas, entre $2 a $3 millones en los defensivos. Por ahí entra el caso de Miki Tapias, pero evidentemente al saber que el Guadalajara está interesado, pues incrementa, ¿no?, el valor. Pero en esta situación, César, lo de la sobrepoblación en la zona defensiva, hay que recordar que Diego Campillo ya está de regreso tras su fractura en el quinto metatarsiano. Entonces era una pieza titular Diego Campillo del estratega Gabriel Milito para ser central, ¿no? Posterior al quinto metatarsiano ya vimos modificaciones, pero yo creo que después de estar al 100% va a estar en la zona titular. Ahí están los otros suplentes, ¿no? El caso Miki Tapias, Daniel Aguirre, que también ha sido inconsistente, pero por temas de no ser principal zaguero, ¿no? Pero en cuanto ha respondido a su posición. Entonces ahí vemos que la base principal del esquema de Gabriel Milito es la zona defensiva. Ahora, ¿qué tiene que pasar, César? Yo creo que lo primordial es lograr un acomodo de los elementos transferibles. Alan Mozo, Eric Gutiérrez y Alan Pulido, principalmente por lo que quita mensualmente a la institución, y de ahí ya podríamos pensar en Eduardo Águila. También se ha hablado de que podría existir algún intercambio con San Luis, pero evidentemente San Luis no puede pagar esas nóminas. Sí, justamente, ¿no? Y aparte creo que lo ideal, ¿no?, para Chivas es buscar reforzar, ¿no? No tal cual solo intercambiar. Pero bueno, en el caso de que no se llegara a dar lo de Eduardo Águila, que como dices, primero se tiene que resolver el tema de los transferibles, ¿no? Que como mencionas, ¿no?, la nómina es altísima de esos jugadores, y ya lo habíamos platicado, ¿no?, en otro video. Creo que también lo que también puede llegar a generar duda es el tema de la cantera, ¿no? Al final creo que Chivas también es algo en lo que
se tiene que respaldar precisamente para después no tener que ir a gastar millonadas, ¿no? En el mercado. Lo hemos visto infinidad de veces que buscan un jugador y te lo venden en 6, 8 millones y pasan 1 o 2 mercados y termina saliendo de que a Juárez por 3 millones o por 1 millón, ¿sabes? Entonces, pues bueno, también a Chivas le vendría bien apoyarse en la cantera. Creo que la base que venía de Tapatío tiene buenas condiciones, creo que son buenos prospectos. Entonces, pues ahora sí que yo creo que Gabriel Milito es el que tendrá que decir si realmente se necesita un jugador, ¿no? Como Eduardo Águila, o con lo que hay en casa, ¿no? Se puede cubrir esa falta de banca, por así decirlo. Sí, yo creo que al momento no veo como necesidad, porque digo, está sobrepoblada la zona. Por ahí en su momento el Tiva Sepúlveda iba a ser baja, por eso es que volvieron a preguntar por Eduardo Águila tras el interés de Cruz Azul. No se concretó el traspaso del Tiva, entonces se queda en Chivas y por ende no se insiste, ¿no? Por este defensivo, que ya yéndonos así en cuanto a lo titular, porque yo concuerdo contigo, llegaría a ser banca para entrar como relevo, pero para titular yo creo que no está por arriba de Luis Romo, por Campillo, incluso por Castillo, ¿no? Que son los pilares de la saga. Sí, totalmente, ¿no? Si llegas tendría que ganarse un lugar, sería para tener fondo de plantilla, claro, con opción a que en algún momento pudiera ganarle la posición a alguien, pero pues sí lo veo algo complicado. Y pues bueno, será cuestión de ver cómo pasan los días. Yo la verdad creo que no se va a terminar por concretar este fichaje, lo veo complicado. Pero bueno, habrá que ver, en una de esas nos sorprende, ¿no? El Guadalajara todavía falta, ¿no? Para el cierre de registros y pues bueno, ahora sí que como mencionar, será cuestión de cómo lo vea el entrenador rojiblanco. Pero bueno, con esto concluimos, muchas gracias por haberlo visto. Dejen ustedes en los comentarios, ¿les gustaría que llegara Eduardo Águila o algún otro central, o con lo que tenemos ya es suficiente? Los estaremos leyendo con muchísimo gusto. No olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.